Decía Víctor Hugo, dramaturgo inglés, que Inglaterra solo ha escrito 2 libros valiosos, las obras de Shakespeare y la Biblia. Pero él dice, Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia fue quien hizo a Inglaterra. O sea que la Biblia es mucho más eminente que los escritos de Shakespeare. La poetisa chilena Gabriela Mistral dijo lo siguiente sobre la Biblia. La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien pueda vivir sin ella. Y estuve pensando, mis hermanos, que año tras año en la vida de cada iglesia evangélica, en el tiempo que va pasando, cada domingo se para alguien con un libro usualmente de carpeta negra que se llama la Biblia y abre y lee y explica el texto. Y espero que siga pasando el tiempo y siempre se pare alguien, lea una porción de la Escritura y la palabra de Dios sea explicada con reverencia. Y digo esto no simplemente por el hecho de que la Biblia sea un gran libro, porque Don Quijote de la Mancha es un gran libro. Por quien doblan las campanas es un gran libro. La Guerra y la Paz es un gran libro. No lo digo porque la Biblia sea un gran libro, lo digo porque la Biblia es el libro, que no es lo mismo. Es como decir que no es lo mismo destacar que la Biblia contiene palabra de Dios a decir que la Biblia es la palabra de Dios. Con razón, ha sido llamada el libro de los libros. Ahora, ¿en qué sentido es única la Biblia? En mi entrega especial de este día, voy a hablarles acerca de la relevancia de la Biblia. ¿Qué hace a la Biblia ser un libro único? ¿En qué sentido es única la Biblia? Primero, vamos a ver que la Biblia es única en su continuidad. La Biblia es única en su continuidad. 66 libros, escritos en un período de 1600 años. Más de 40 autores de diferentes culturas, de diferentes procedencias, escrita en 3 idiomas distintos, y es una historia perfectamente continuada con un gran tema. La historia de la salvación hecha por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjense en lo siguiente. En Génesis comienza hablándonos de la muerte en medio de la vida, y en Apocalipsis termina hablándonos de la vida en medio de la muerte. En Génesis se le quita al hombre el árbol de la vida y en Apocalipsis se le devuelve. En Génesis se crea una tierra que luego es maldita por causa del pecado y en Apocalipsis Juan ve esa tierra nueva y restaurada. Así que la Biblia, primero, es única en su continuidad. Segundo, la Biblia contiene exactitud científica. No existe un solo dato arqueológico probado que contradiga la Escritura. Nosotros vemos en la antigüedad cómo se creían cosas insólitas. Los griegos, mucho después que se escribieron muchos libros de la Biblia, creían que el globo terráqueo no se caía porque Atlas lo estaba agarrando. Otros creían que había una caravana de elefantes que sostenía el planeta. Pero cuando el mundo creía cosas tan bobas, que están en otros libros, el libro de Job, quizás el más antiguo, en Job 26:7 dice: Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Y como si esto fuera poco, 22 siglos antes de nacer Cristóbal Colón, ya Isaías había dicho que la tierra es redonda, Isaías 40:22. Así que la Biblia contiene exactitud científica. Tercero, la Biblia contiene exactitud profética. La Biblia contiene exactitud profética. Predijo la destrucción de ciudades como Nínive, Capernaum, Siria, Babilonia, Egipto, Sidón. Y profetizó también la restauración del pueblo de Israel, año 1948. En cuanto a circulación, es única también la Biblia, traducida en más de 1280 idiomas y dialectos. Ha sido el libro más traducido del mundo. Y quiero que sepan que normalmente, por lo menos en este país, República Dominicana, en cada casa hay una Biblia. Aunque sea para condenar al dueño de la casa, abierta en el Salmo 91 y un velón, pero la tienen ahí.
En quinto lugar, en cuanto a supervivencia, es increíble que todavía exista la Biblia, porque ha sido el libro más atacado del mundo. Dice Ben Aram, más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia, se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito la lápida mortuoria, se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable, el cadáver nunca aparece. Ningún otro libro ha sido tan molido, tan acuchillado, tan cernido y vilipendiado. ¿Qué libro de filosofía, de religión, de psicología o de bellas letras de los tiempos clásicos y modernos ha sido sujeto a un ataque masivo semejante al que ha sufrido la Biblia? Sin embargo, en pleno siglo XXI, por encima de todo ese escepticismo del mundo, hay un grupo de personas que me están escuchando ahora mismo que pueden levantar su Biblia y decir, esta es la palabra de Dios. Muchos ateos han hablado de la destrucción de la Biblia. Por ejemplo, Ingersoll dijo, yo sé que de aquí a 10 años yo veré este libro en la morgue. ¿Y sabes qué? A los 10 años, él estaba en la morgue. Voltaire dijo, algún día la humanidad progresará tanto que este ridículo libro, agarrando una Biblia, no podrá ser leído jamás. Para ironía de la vida, años después, Voltaire murió. ¿Y sabes qué? Dice la historia que su casa, donde él residía, fue comprada por la Sociedad Bíblica para imprimir Biblias. Pero también tenemos que hablar de que la Biblia es un libro único por su vitalidad. Su vitalidad. Dice en Hebreos 4:12, un texto conocido, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este texto nos enseña por lo menos 4 cosas. Primero, nos dice que es una palabra viva, o sea, tiene vida. Decía un escritor, si examinas la Biblia verás que es ella la que te examina a ti. Segundo, dice el texto que no solamente es una palabra viva, sino también eficaz. Eficaz significa dinámica o activa. Hay dinamita en la palabra de Dios. Tercero, dice que es cortante y penetrante. Dice el texto, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice Jeremías 23:29, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Cuarto, el texto dice que tiene poder para transformar vidas. Y yo me pregunto, ¿qué libro escrito por el hombre puede transformar la vida de otro hombre? Sin embargo, la palabra de Dios sí lo hace y continúa dando vida a los que están espiritualmente muertos, luz a los ciegos y libertad a los que están atados. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Pero en séptimo lugar, la Biblia es única por su teocentrismo. Su teocentrismo. ¿A qué me refiero? Bueno, en los libros religiosos habla el hombre acerca de Dios, pero la Biblia es un libro en el que Dios habla acerca del hombre, de sí mismo y de cosas que el hombre no podía saber fuera de la revelación, como es la creación y las cosas futuras. Alguien escribió lo siguiente: la Biblia es esa clase de libro que el hombre no hubiera querido escribir si pudiese, pero que tampoco hubiera podido escribir si quisiese. Repito, la Biblia es esa clase de libro que el hombre no hubiera querido escribir si pudiese y no hubiera podido escribir si quisiese. ¿Qué significa esto? La Biblia es un libro ajeno al hombre, pero no así los libros religiosos que manifiestan la cultura y la manera de pensar religiosa de los que escribieron. Sin embargo, nosotros vemos cómo la Biblia es un libro totalmente ajeno a la naturaleza humana. Por ejemplo, la visión que tiene el hombre del pecado siempre es excusarlo un poco o autojustificarse en él. Esa es la visión que tienen los hombres del pecado.
excusarse un poco o autojustificarse en él. Toda conciencia humana presiente que cuando llegue al juicio, sus buenas obras serán puestas en una balanza, con dos platillos. Si las buenas pesan un poquito más que las malas, entonces Dios dirá: Pedro, dale un chance, déjalo entrar, que él no es tan malo. Pero mi amigo, la Biblia, que es un libro escrito por Dios y no por el hombre, siempre está acusando al corazón del hombre. Mientras, mucha gente dice que el hombre es un ser bueno, que a veces hace cosas malas, la Biblia dice todo lo contrario. El hombre es un ser malo que a veces hace cosas buenas. Vamos a leer un texto en la palabra de Dios, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12, para explicar mejor esto de que la Biblia es esa clase de libro que el hombre no hubiera querido escribir si pudiese, pero que tampoco hubiera podido escribir si quisiese. Vamos a ilustrarlo para entender mejor esta expresión. Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es el hombre caído. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no lo pudo haber escrito un hombre de su propia voluntad, sino que el Espíritu de Dios tuvo que revelárselo. ¿Por qué? Porque nos molesta tanto que no quisiéramos escribirlo. Por eso dice que es esa clase de libro, la Biblia, que si el hombre hubiera podido escribir, no hubiese querido. Pero que también si hubiese querido, no hubiese podido. ¿Por qué? Porque esto lo condenaba a él mismo, al que escribía. Así que tuvo que ser por inspiración divina. Los hombres rechazan la Biblia no porque se contradiga, sino porque ella los contradice a ellos. Ese es todo el problema. Toda creencia del hombre es autosotérica, es decir, cree que sus obras lo pueden salvar. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¡Uf! Romanos 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es un golpe mortal para el orgullo del ser humano que cree que haciendo buenas obras va a comprar el cielo. Así que toda creencia del hombre es autosotérica, es decir, cree que sus obras lo podrán salvar. Sin embargo, ya acabé de citar lo que dice la Biblia al respecto. Si nosotros hacemos un análisis general de las religiones, nos vamos a dar cuenta que todas tienen un punto en común: salvación por obras. Lo contrario a lo que enseña la Escritura. Por ejemplo, la religión islámica dice: para ser salvo permanecen los 5 pilares de la conducta. Confucio, que dejó a mucha gente confusa, decía Confucio: para ser salvo, anda por el camino hollado y sé buen ciudadano del imperio celestial. Buda, que fue un hombre eminente, pero hombre, dijo: para ser salvo, recorre el camino de los 8 senderos y sé tú, tu propia luz. Eso decía Buda. Los egipcios antiguos: prepárate para los juicios de Osiris, observando las reglas de una conducta recta.
Los zoroastristas decían, tu único salvador será una vida virtuosa. El católico romano dice, haz obras de caridad para que seas salvo. Das limosna, ve a misa, etcétera, etcétera. El adventista del séptimo día enseña también una cooperación de la obra humana con la fe. Guarda el sábado, guarda la ley, no comas cerdo, etcétera, etcétera. El vudú, que viene de África, dice, si quieres alcanzar la gracia de tu Dios, el zombi, lógralo con sacrificios y mortificación de la carne. Sin embargo, cuando el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos no dijeron, guarda el sábado, ve a misa, haz esto, haz aquello. No, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso fue todo. Cree en el Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a la pregunta del principio. ¿Qué es lo que hace a la Biblia diferente? He dicho muchas diferencias, pero ¿qué es lo que la hace especialmente diferente? ¿Que fue escrita por judíos? No. ¿Que fue escrita por gente muy sabia y culta? No, porque Pedro no era culto. ¿Su frescura que siempre mantiene? Tampoco. ¿Su vitalidad? No. ¿Su exactitud profética? No. ¿Su exactitud histórica, su circulación? Tampoco. Lo que hace que la Biblia sea el libro es una sola cosa. Fue inspirada por Dios. Inspirada por Dios significa soplada por el aliento de Dios. Es Dios quien habla en la Escritura de sí mismo, de ciertos hechos que ocurrieron, como la creación, el porvenir y de muchas otras cosas que el hombre no podía saber sin una revelación divina. Por eso el apóstol Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y por tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos y amigos que me escuchan, solo la Biblia es palabra de Dios y más que palabra de Dios, es la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo tomó a sus autores y los dirigió a escribir verbal y plenariamente sin error todo lo que está revelado en este libro. Por eso dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora puede que haya una pregunta. ¿Y cuál es la razón de ser de la inspiración? La inspiración de la Escritura está íntimamente ligada a la obra del Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 17, dice Jesús, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten, el Espíritu es el Espíritu de verdad y Él morará con vosotros. Ahora dice en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ahora dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese, hay dos cosas importantes que implican estos textos que acabé de leer. Primero, todo lo que el Espíritu le enseña es verdad, pero no solo es verdad, sino toda la verdad, y de ahí derivamos dos enseñanzas muy importantes. Primera enseñanza,
Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad que ellos necesitaban para el desarrollo de la fe cristiana y de la iglesia, sin ocultársele una sola palabra pequeña que fuera útil. Repito, primera enseñanza. Los apóstoles fueron guiados a toda la verdad que ellos necesitaban para el desarrollo de la fe cristiana y de la iglesia, sin ocultársele una sola palabra pequeña que fuera útil. Me explico. A los apóstoles se les reveló toda verdad que Dios pensó que fuera útil para su iglesia y para la fe cristiana. Ellos, es decir, los apóstoles, alcanzaron completo entendimiento de las verdades cristianas que la iglesia debe conocer, que los pastores deben aprender y que deben transmitir a la congregación para que ésta llegue al pleno entendimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice Pablo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas, no unas cuantas, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La iglesia debe ser llevada a un pleno entendimiento. Mis hermanos, ¿qué es un púlpito cristiano? Es una plataforma donde el predicador se para y enseña la palabra de Dios. No qué yo siento con ese texto, no. Lo importante no es lo que tú sientas con ese texto, sino lo que dice el texto para que todos sintamos. Segundo principio. Los apóstoles transmitieron gradualmente a la iglesia lo que Dios quería en su soberana voluntad que la iglesia supiera. Note, el texto dice allí en Juan, capítulo 16, Él os guiará a toda la verdad. Quiere decir que a este libro no le hace falta absolutamente nada, ni un sueñito de nadie, ni una revelación. Nada. Absolutamente nada. La Biblia está completa, la revelación de Dios. Como decía el himnólogo, cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Y añade, ¿qué más él pudiera a su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Algo interesante. ¿Sabía usted que Cristo profetizó haciendo auténtico todo el Nuevo Testamento? En Juan 14:26. ¿Qué dice Juan 14:26? Dice, os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo iba a recordar a los apóstoles las palabras de Cristo. ¿Para qué? Para escribir los 4 evangelios. Es decir, que los 4 evangelios han sido hechos auténticos con la palabra recordará de Juan 14:26. Pero no solo eso. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, la venida del Espíritu está autenticada, ¿dónde? En el libro de los Hechos. ¿Qué nos falta? Sigue diciendo el texto en Juan, Él os guiará a toda la verdad. Y ahí están las epístolas doctrinales. Y finalmente, ya en la última parte del versículo 13, dice Jesús, os hará saber las cosas que habrán de venir. Apocalipsis. Resultado, Efesios 2:19 al 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cuál es el resultado de toda esta revelación? A través de apóstoles y profetas, apóstoles Nuevo Testamento y profetas Antiguo Testamento. Ahí está la palabra de Dios completa. No le hace falta absolutamente nada. Y ahí es donde usted y yo debemos edificar, sobre ese fundamento. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas. Quisiera concluir esta entrega especial aludiendo a un hecho histórico de la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 22, específicamente, se relata la historia de un gran avivamiento ocurrido en los días del rey Josías. Esto ocurrió cuando el sacerdote Hilcias encontró el libro que se había perdido en el templo. Dice en Segunda de Reyes 22:8 lo siguiente.
Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias a Safán, escriba: el libro de la ley he hallado en la casa de Jehová. En la casa de Jehová. ¡Qué extraño! El libro se perdió donde menos se debía haber perdido. Es como si los principios y enseñanzas de la Biblia se nos perdieran en la misma iglesia. Esto no debe ocurrir. Puede que el libro se pierda en las escuelas o entre los políticos y hasta en algunos seminarios modernistas, pero nunca debería perderse en la casa de Dios, que, como dice en 1 Timoteo 3:15, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, es triste decirlo, pero hay iglesias donde se ha perdido la inspiración de la predicación del Sagrado Libro. En muchas iglesias, tristemente, hay una gran escasez de la enseñanza ungida de la palabra de Dios. Ahora bien, volviendo a la historia, ¿saben lo más lamentable de todo esto? Lo más lamentable aún es que en el relato ocurrido en los días del rey Josías, es que ni aún el sumo sacerdote Hilcias ni el escriba Safán sabían dónde estaba el libro. Lo habían dejado perder. ¡Wow! Con razón la casa de Israel se estaba derrumbando, porque el libro, que era el fundamento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se había perdido. Se había perdido. Lo mismo ocurrió en los días de Cristo con los escribas y fariseos. Se suponía que ellos se dedicaran a guardar la palabra, pero también la habían dejado perder. Y Cristo les dijo esto: erráis ignorando las Escrituras. La ignorancia es la madre de la destrucción. La ignorancia engendra destrucción. Dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cristo dijo: el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Lucas 6:48. Muchas personas hoy solo están buscando una experiencia rápida que no requiere el escudriñar mucho ni profundizar su fe en las Escrituras. Gran error. Grave error. ¿Y por qué asumen esta actitud? Porque ellos están acostumbrados a los alimentos rápidos e instantáneos. Pero, escúchame bien, la comida espiritual que nos hace fuerte no es instantánea, requiere gran esfuerzo. Pero muchos buscan una experiencia que no requiera trabajar duro para poner un fundamento sólido, y por esa razón, su fundamento es arenoso. Lucas 6:49. Mas el que me oye estas palabras y no las hace, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó, porque estaba fundada sobre la arena. Y yo te pregunto, ¿dónde estás edificando tú? ¿Cuál es tu fundamento? Si no es la palabra de Dios, tristemente, grande será tu ruina. Que el Señor nos libre de semejante desgracia. Que Dios te bendiga.